En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día maravilloso. Es domingo, día del Señor, día propicio para que nos reunamos en familia y en comunidad para celebrar la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Qué bueno poder celebrar la Eucaristía en nuestro templo parroquial. La Eucaristía a través de los medios virtuales o a través de la televisión tiene sentido y es válida como precepto para aquellas personas que están definitivamente enfermas y por lo tanto no les conviene salir de la casa en este día. Igualmente para quienes tienen un trabajo de todo el día, por ejemplo, un obrero que debe cuidar de una caldera, no la puede descuidar. Alguna mamá que tiene la necesidad de cuidar a uno de sus hijos enfermos. En fin, o de pronto alguien que por extrema necesidad no puede posponer un viaje que tiene que hacer. Pues ahí es cuando la Eucaristía a través de los medios virtuales o de la televisión cumple una tarea importantísima. Pero si no es ese nuestro caso, encontrémonos en nuestra parroquia para celebrar la Eucaristía, en familia, en comunidad. Y si por alguno de esos casos anteriores alguien no puede celebrar el día domingo, a lo largo de la semana, cualquier día puede estar en el templo celebrando la Eucaristía con fe, con amor, con alegría. Dios a nadie atropella, pero siempre nos está esperando para que nos encontremos con Él en la oración, en la celebración. Señor, concede la paz a quienes esperan en ti, para que se compruebe la veracidad de tus profetas. Escucha la oración de tus hijos y la de tu pueblo Israel. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 114. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando le invoco. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivos. Qué hermoso Salmo 114. Vale la pena con frecuencia acudir a los salmos. En la Biblia encontramos, son 150 himnos muy hermosos que fueron escritos hace muchos años en el pueblo de Israel para ser cantados. En la liturgia de cada día nosotros proclamamos uno de estos 150 salmos y lo hacemos después de la primera lectura. Pero no solamente la Eucaristía, vale la pena que con frecuencia hagamos un alto en el camino, tomemos la Sagrada Escritura en nuestras manos y oremos con uno de estos salmos. ¿Qué tal si a lo largo de la semana nosotros nos dedicamos a orar con el Salmo 8? Ahí descubrimos cuánto nos ama el Señor y definitivamente seguimos creciendo en la confianza en Él. Hoy la liturgia nos presenta un texto hermosísimo tomado del Evangelio de San Marcos. Escuchémoslo con atención. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Qué hermoso texto el que acabamos de escuchar. Nos encontramos hoy con San Pedro, el primero de los apóstoles, quien después de aquella pregunta que hace el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor se parece a nosotros. Queremos escuchar, saber qué dice la gente, qué piensa la gente acerca de nosotros. Y entonces hay distintas respuestas. Confunden a Jesús con alguno de esos profetas que han estado siglos anteriores e incluso con Juan el Bautista. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, declara con una certeza absoluta desde lo profundo de su corazón que Jesús es el Cristo. Es la profesión de fe, la primera profesión de fe que hace Pedro en Cristo el Señor. Esto quiere decir que finalmente se abrieron los ojos de los discípulos para poder ver con suma claridad la verdad que ha de ser proclamada en todo tiempo y en todo lugar. ¿Y cuánta falta nos hace hoy día anunciarle al mundo la verdad sobre Jesucristo? Jesucristo, Hijo de Dios, pero también Hijo de María, de aquel hogar de José y de María. Por lo tanto, Jesucristo, Dios verdadero como el Padre y el Espíritu Santo, y al mismo tiempo hombre verdadero como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. La verdad sobre Jesucristo, decirle al mundo que en Él vivimos, nos movemos y existimos, y que Él nos ha liberado, salvado de la peor de las esclavitudes, como es la esclavitud del pecado. La confesión de fe de Pedro se da en torno a los discípulos, en quienes se despliega un abanico de opiniones acerca de la identidad de Jesús. Su elección ahora está hecha. Sus corazones han acogido la revelación del gran misterio escondido en su Maestro. Reconocen a Cristo, el Mesías anunciado y esperado por los profetas, y finalmente anunciado por Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita los pecados del mundo, decía Juan, mientras predicaba a orillas del Jordán e invitaba al bautismo de conversión. A pesar de que Jesús había provocado la confesión de Pedro y aceptado por primera vez el título de Cristo, todavía no es tiempo de proclamarse esta verdad en público.
ya que no es conveniente dar motivos para confusión alguna. Por eso les dice, no se lo cuenten todavía a nadie. Aún los discípulos tienen que descubrir algunas cosas del misterio de Jesús. Jesús es Dios, y acordémonos que Dios se nos va revelando. Él se nos va mostrando lentamente hasta que finalmente nos va diciendo definitivamente quién es Él. Lo mismo el misterio de la persona de Jesús. Él se va mostrando lentamente, va abriendo su corazón hasta que finalmente se puede comprender que Él de verdad es Dios. Y este misterio de Jesús nos lleva a pasar por la pasión como camino seguro para llegar a la resurrección. Pasión y resurrección constituyen el centro del Señor Jesús. Por eso la Eucaristía es la celebración del misterio pascual de Cristo. Así llegamos a un punto muy importante en el Evangelio que nos anima a escuchar a San Pedro cuando en una de sus cartas nos invita a estar preparados para dar razón de nuestra fe. ¿Y de qué manera podemos estar preparados para dar razón de nuestra fe? Pidiéndole al Señor permanentemente en la oración que nos aumente nuestra fe. Y por lo tanto, si Él aumenta nuestra fe, entonces estar siempre atentos para crecer cada día más y más en nuestra confianza a Él. Permitir que Él acontezca en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Estar siempre disponible a vivir los mandamientos. No son sino 10 punticos que podemos llevar a la memoria y practicar todos los días. Estar disponibles permanentemente para encontrarnos con Él en la oración. Oración diaria y sincera, aunque sean 2 minuticos de oración, pero que sea un momento que salga del corazón para ponernos definitivamente en sus manos. Estar siempre dispuestos a la celebración de los 7 sacramentos. Qué formidable es poder celebrar los sacramentos y que nuestra vida sea un sacramento vivo de la presencia de Dios. Por eso nuestra vida debe estar acorde con lo que nosotros creemos y decimos y pensamos de Dios. Y finalmente, poder siempre practicar la caridad, como nos lo enseña el Señor en el Evangelio de San Mateo 25, practicar las obras de caridad. También podemos decir frente a las obras de caridad, llevar a la práctica nuestro compromiso social de cristianos. Así podemos nosotros dar razón de nuestra fe. Por boca de San Pedro, quien se ha atrevido a hacer su primera profesión de fe, los apóstoles han reconocido al Mesías. Punto muy importante en el Evangelio de Marcos. Pero nos podemos preguntar, ¿quién es entonces este Mesías? ¿Cómo se ha revelado su misterio? ¿Dónde encontramos la revelación que Dios nos quiere hacer? Estas respuestas las encontramos observando la cruz, donde comprendemos la condición de Jesús, quien nos invita a seguirlo, a caminar con Él en la fe. Es el Cristo que, sufriendo, salva a la humanidad. Entregando su vida en el patíbulo de la cruz, nos salva a todos y a cada uno de nosotros sin distinción alguna. Para Él no hay acepción de personas. Por lo tanto, qué bueno que nadie se sienta alejado de la iglesia, lejos de los sacramentos porque no ha logrado un pinchazo en su brazo. No, el Señor acoge por igual absolutamente a todos sus hijos e hijas. Esta es la certeza que nos presenta el evangelista San Marcos. A partir de ahora, emprendemos cada vez con mayor claridad el camino de la cruz
y ningún canto de alegría nos puede hacer olvidar nuestro compromiso de seguir siempre al Señor. Jesús emprende el camino de su misión con plena conciencia y voluntad, es decir, toma con total libertad la cruz que Dios Padre le ha propuesto. 3 veces anuncia el camino del sufrimiento y la humillación que ve abrirse delante de él, y cada vez encuentra entre quienes lo siguen una mentalidad cerrada, así como nos lo acaba de narrar aquí el Evangelio de San Marcos. El Señor anuncia su pasión, pero también anuncia la resurrección, y Pedro se lo lleva aparte y le dice: Señor, no permitas que eso suceda. Pero sin prestar atención a la incomprensión, Jesús invita a sus discípulos a seguirlo y marca para ellos el Espíritu de Dios, el que ha venido a instaurar el reino de Dios entre nosotros. Reconocido como Mesías por sus discípulos, Jesús inaugura una nueva etapa en la revelación de su misterio. El camino que él emprende no solo conduce a Jerusalén, sino también a la muerte. Los discípulos aún no comprenden. Deben hacer un largo camino para admitir el destino de Jesús, para comprometerse en su seguimiento, hasta llegar a arriesgar su propia vida por su palabra en una empresa misionera que puede llevarlos a la muerte, y que esto significa cargar su cruz de cada día y seguirme. Pero no solamente lleva hasta la muerte, sino que va mucho más allá. El cargar la cruz y entregar nuestra vida por el Señor nos abre también el camino de la resurrección. Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué cristiano no está tentado a vaciar el significado de la cruz? ¿Cuánto lo abandonan por temor a llevar su propia cruz? Pero igualmente, ¿cuántos cristianos cada día entregan con alegría su vida por el Señor y el Evangelio? Que el Señor nos anime a tomar nuestra cruz y a estar en permanente camino con Él. Oremos. Guía, Señor, a tu iglesia con santos pastores, que no le teman a tomar su cruz de cada día y a ser testigos creíbles de tu plan de salvación. Que guiados por ellos, Señor, permanezcamos dispuestos a vivir tu Evangelio, que es fuente de vida y de verdad. Envía tu Santo Espíritu a los catequistas, padres de familia y misioneros, para que su fe sea cada día más fuerte ante las dificultades y debilidades humanas. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.